El apocalipsis y fin del mundo se aproxima. Una nueva infección por hongos acabará con la humanidad. Lo siento mucho. Los científicos estiman que queda muy poco tiempo. Querida comunidad de relatos para la noche, la verdad nunca pensé que tendría que grabar sobre algo así. Soy el Dr. Jorge Weaver, micólogo principal de la Universidad de Maryland. Últimamente, las cosas se han ido al traste. Así que permítanme empezar desde el principio. Era un día cálido de mayo. Mi amigo Roy Fitzpatrick y yo íbamos a un parque estatal en Virginia, no recuerdo cuál. Habíamos empacado cervezas y alimentos al azar. Yo iba a llevarnos en auto hasta allí, y él iba a conducir de regreso. Cuando llegamos era media tarde, y comenzamos a armar nuestras carpas. Siempre he sido terrible en eso, así que Roy tuvo que ayudarme. Yo era bueno en encender fogatas, solo porque había traído un encendedor. Encendí una fogata y saqué nuestra comida. Había traído algunas papas fritas y salchichas, y Roy trajo algo, no recuerdo, tal vez algo de comida. Nos sentamos alrededor de la fogata y recordamos nuestra vida, y si estábamos orgullosos de en quienes nos habíamos convertido. Disfruté de mi vida, viví solo, salvo por mis mascotas, y tengo un trabajo bien remunerado que realmente me gusta. Roy trabajaba como biólogo en el mismo campus que yo. Nos conocimos en un bar a unas cuadras de distancia. Somos amigos desde hace unos 12 años. Nunca pensé que la vida cambiaría tan repentinamente. Nos quedamos sentados un rato más antes de que ambos nos desplomáramos. Teníamos pensado hacer una caminata al día siguiente, una vez que estuviéramos conscientes después de todo el alcohol. Cuando me desperté, me golpeó como un camión. Había un hedor espantoso en el aire estancado y húmedo. Era extremadamente asqueroso, sin mencionar que estaba lloviendo. El pronóstico había dicho que no llovería, pero se equivocó como siempre. Estaba empapado en el momento en que salí de mi tienda. Vi que la tienda de Roy ya estaba abierta. Cuando caminé hacia su tienda estaba vacía. No sabía dónde estaba. Decidí tratar de encontrar la fuente del hedor. Me cubrí la nariz con mi camisa. Miré a mi alrededor durante un rato. Cuando seguí por el sendero de caminata, empeoró. Supe que estaba más cerca cuando pude olerlo a través de mi camisa. Cuando rodeé un árbol, vi lo que estaba oliendo. Cuando lo vi, vomité lo que tenía en el estómago. Delante de mí, en el suelo, había un cuerpo que parecía estar en un avanzado estado de descomposición. Tenía una plétora de hongos y mohos creciendo de él. Esto fue desconcertante porque debería haber podido olerlo la noche anterior. Miré más de cerca y me di cuenta de que el cuerpo era, por lo que pude ver, Roy. Quería salir corriendo. Quería correr hacia el auto y alejarme a toda velocidad, pero tenía que llamar a la policía. Cuando llegó la policía, me interrogaron. Obviamente, yo era el principal sospechoso. Me dijeron que podía irme, pero parecían aprensivos a hacerlo. Regresé a mi apartamento en Washington. Entré corriendo y cerré la puerta con llave, antes de tirarme al suelo, para acurrucarme en posición fetal. No sé cuánto tiempo estuve sentado así, pero finalmente tuve que levantarme para beber agua antes de morir de deshidratación. Fui a trabajar al día siguiente, tratando de olvidar lo que vi. Me dieron una muestra de moho de un paciente del Hospital Municipal de Baltimore. El hombre que me la entregó también me informó que estaba creciendo en sus pulmones y corazón. No estaba emocionado de ver esto porque mi amigo acababa de sucumbir a algún tipo de infección por hongos. Coloqué el moho bajo mi microscopio y lo observé. El moho parecía moverse por sí solo, movimientos muy sutiles. Haría falta alguien observador para darse cuenta. Se movía hacia mí lo mejor que podía mientras estaba atrapado entre dos trozos de vidrio. Quité el trozo superior. Sus hebras de hongos comenzaron a crecer hacia mí. Volví a colocar el vidrio. Nunca había visto un moho como este. El paciente del que habían obtenido este moho había muerto antes de que la ambulancia llegara al hospital. Decidí ir a ver al paciente por mí mismo y ver cómo crecía el moho. Cuando llegué al hospital, le dije a la recepcionista quién era y por qué estaba allí. Me dijo que el paciente estaba en la habitación 406. Tomé el ascensor. Corrí por el pasillo hasta la habitación 406. Cuando entré, estaban a punto de trasladar el cuerpo a la morgue.
Los celadores me preguntaron quién era yo y por qué estaba allí. Les dije que trabajaba en la Universidad de Maryland y que era el micólogo principal. Les informé de la naturaleza de mi visita, para observar el cuerpo y su moho atípico. Me dejaron ver el cuerpo. El estado del cuerpo era extremadamente malo. Se estaba pudriendo y el moho estaba invadiendo muchas partes de él. Aunque el moho crece en sujetos vivos y muertos, nunca a la velocidad que se registró. Generalmente, las personas que inhalan esporas pueden ser tratadas y liberadas. Quizás se trataba de una forma de micotoxina hipermortal. Era posible, pero ciertamente poco común. Tomé una muestra del moho y la puse en un recipiente pequeño. Cuando desprendí las hebras de moho, comenzaron a crecer hacia mí, exactamente como la última muestra que me dieron. Miré una vez más. Una cosa que noté fue que había hongos venenosos muy pequeños creciendo de los ojos del paciente. Esto era demasiado para mí, así que agradecí a los enfermeros y me fui rápidamente. Pensé que podía olvidarme de lo que pasó ayer, pero supongo que trabajar tan cerca de los hongos no ayuda. Regresé al campus y fui a mi laboratorio. Estaba perplejo por la naturaleza de este moho. Seguí observando este moho. Después de hacerlo por un tiempo, decidí probarlo en algo vivo además de mí. Saqué una mariquita del exterior y la dejé caer, junto con una hebra de moho, en un recipiente. El moho creció hacia la mariquita. El insecto asustado se dio cuenta de esto y trató de escapar, pero no había mucho espacio. Cuando la hebra alcanzó a la mariquita, atravesó el exoesqueleto de la mariquita y dejó de moverse. Mientras permanecía inmóvil, presuntamente muerta, vi hebras diminutas de moho emergiendo de debajo del exoesqueleto. El moho dejó de crecer después de abarcar todo el insecto. A regañadientes, capturé otro insecto del exterior, esta vez una avispa. Queriendo probar lo que había encontrado, agarré una cámara. La coloqué apuntando al recipiente en el que estaba la avispa. Puse la avispa en el mismo recipiente en el que estaba la mariquita muerta. Las hebras de moho, como sospechaba, comenzaron a crecer hacia la avispa. Los mismos resultados ocurrieron una vez más. La avispa había sido invadida por el moho. Volví a colocar una muestra de moho bajo el microscopio, esta vez para ver si efectivamente había esporas en el micelio. Sí, las había. Esto me preocupó mucho, porque ahora muchas personas habían estado en contacto con este moho, incluido yo. Lamentablemente, no pude averiguar de dónde era el paciente que había muerto a causa de este moho, porque los hospitales no se limitan a dar información. Guardé las muestras de moho en mi caja fuerte del trabajo, solo para asegurarme de que nadie las tocara. Regresé a casa y reflexioné sobre los últimos 2 días. Hasta donde pude ver, el moho estaba presente en al menos 2 estados, tal vez en DC, pero no tenía pruebas. Decidí investigar más casos como este. Si lo sabía, estaba tratando de ver qué tan extendido estaba. Traté de buscarlo, pero el único caso fue el del hospital de Baltimore, así como el de Roy. Ambos solo estaban en los sitios web de noticias locales. Supongo que nadie pensó mucho en eso. Cualquier tipo de hongo con la capacidad de propagarse de esta manera podría convertirse en un desastre internacional. También fue confuso, porque se propagó extremadamente rápido en los insectos, pero no estaba seguro de cuánto tiempo tardó en propagarse en Roy o en el paciente. A la mañana siguiente, cuando llegué a mi laboratorio, me informaron de 3 casos más de moho, todos ellos ocurridos en los camilleros que habían ayudado a transportar el cuerpo a la morgue. Todos ellos se encontraban en ese momento en el hospital en estado crítico. Unos minutos más tarde, llegó un hombre con un traje negro. Estaba buscando micólogos. Obviamente, yo estaba tratando de echar un vistazo a los pacientes y sus condiciones. Le dije al hombre mi posición y pareció pensar que eso era suficiente, así que me llevó de vuelta a su coche. Entré y me senté en el asiento del pasajero delantero. En el camino, el hombre me explicó que estaba trabajando para el hospital y que lo habían enviado a buscar a alguien que fuera bueno con los hongos. Me informó de lo que les estaba sucediendo a las víctimas de este moho. Cuando llegamos al hospital, corrimos a la sala de aislamiento.
Me dieron un traje de materiales peligrosos para que me pusiera. Me alegré de que en mis 2 encuentros anteriores con este moho me habían evitado ese destino. Llegamos a la habitación con los 3 pacientes. Todos ellos estaban siendo atendidos por personal del hospital con trajes de protección. Todos ellos parecían estar al borde de la muerte. Con solo mirarlos apenas se podía decir que estaban vivos. Me acerqué a una de las enfermeras. Le pregunté qué tipo de medicamento estaban recibiendo, si es que les estaban dando alguno. Me dijeron que estaban tomando los medicamentos antimicóticos más fuertes que había en el hospital, pero que no parecían estar funcionando. El personal me preguntó qué sabía sobre el hongo. Les dije todo lo que sabía. Estaban agradecidos de que tuviera alguna información. Mientras estábamos todos allí de pie, uno de los pacientes murió de forma audible. Tosió violentamente y se desplomó. Cuando tosió, una gran nube de esporas brotó de su boca. El personal y yo corrimos a ver cómo se veía. Al igual que el cuerpo que vi ayer, el moho estaba invadiendo su piel. También le sobresalían hongos venenosos de la piel, exactamente lo que les había sucedido a las 2 últimas personas que habían sucumbido al moho. Se trataba de una infección que había que tratar con mucho cuidado. Si estas esporas se liberaban en el aire, el daño sería catastrófico. Le dije al personal del hospital que tenían que tratar esta situación como si fuera el fin del mundo. Una mujer, con un traje de protección, se me acercó. Tenía el pelo rubio oscuro y el ceño fruncido. Parecía tener unos 50 años. Se presentó como la doctora Catherine Breckinridge. Era la directora de respuesta a desastres del hospital, o DRD. Su principal trabajo era prevenir la propagación de enfermedades extremadamente mortales o contagiosas. Me preguntó con qué rapidez se podía propagar algo así. Le expliqué que cuando se liberan las esporas, si son transportadas por el viento, pueden viajar tan lejos como llegue el viento. Teóricamente, al otro lado del mundo si el viento aguanta todo el camino. Se sentó y pensó un momento. Decidió que, aunque ocupase un espacio valioso en la sala de aislamiento, mantendría a los pacientes allí. Me preguntó cuáles eran las formas más eficaces de eliminar los hongos. Le dije que el vinagre podría funcionar para matarlo, y que de lo contrario, el calor extremo, el frío extremo o el fuego. Dijo que no quería incendiar el hospital, y que la habitación no estaba lo suficientemente bien aislada para mantenerla tan fría como necesitaban. El vinagre probablemente no eliminaría la amenaza por completo. Le informé que la lejía también podría funcionar. Ella pensó por un momento antes de salir de la habitación. Miré a los otros pacientes, que según el monitor de frecuencia cardíaca todavía estaban vivos de alguna manera. Parecían estar en el infierno. Pude ver el moho extendiéndose lentamente debajo de su piel. Uno de ellos comenzó a quedarse sin energía. El resto del personal en la habitación no hizo ningún movimiento, tal vez pensando que no había forma de detener lo que estaba sucediendo. Vi que el moho debajo de su piel había llegado a su cráneo, así que supongo que creció hasta su cerebro. Catherine regresó con trajes ignífugos y revestimientos de pared. Nos dijo que íbamos a quemar la habitación hasta que yo estuviera segura de que el moho había muerto. Hicieron que el resto del personal sacara a los pacientes que habían fallecido de sus camas y los tendiera sobre el revestimiento ignífugo de pared que ella había colocado en el suelo. Colocaron los cuerpos sobre las colchonetas y Catherine nos hizo salir a todos y ponernos nuestros trajes nuevos. Cuando volvimos, nos preguntó si estábamos listos. También había traído un extintor de incendios por si el fuego se salía de control. Prendió fuego a los cuerpos y todos vimos cómo el moho que estaba visible se reducía a nada mientras el fuego arrasaba con los cuerpos. Podíamos oír el crujido de la piel que se derretía y se abría. Catherine esperó unos buenos 20 minutos antes de apagar el fuego. Cuando lo hizo que los enfermeros entraran con bolsas para cadáveres y me dijo que regresara al lugar de donde había venido. Cuando regresé al campus, fui inmediatamente a mi laboratorio para asegurarme de que nadie hubiera abierto mi caja fuerte y tocado las muestras. Por suerte, nadie lo había hecho. Seguí trabajando el resto del día, hasta que terminó mi turno.
Me fui a casa y alimenté a mis mascotas. Después de eso, seguí tratando de encontrar algún otro ejemplo de este tipo de moho. No pude encontrar ninguno. Esto alivió mis temores. Pasaron varios días sin que se produjeran grandes incidentes. Parecía que la propagación había sido limitada o inexistente. Entonces, de alguna manera, se me olvidó recordar que Roy estaba afuera y que había muchos policías a su alrededor. Aunque, por lo que yo sabía, no había ocurrido nada de eso, así que tal vez no había problema. Desafortunadamente, mis pensamientos previos sobre la situación habían sido erróneos. Alrededor de un mes después de que se quemaran los cuerpos, escuché en las noticias que el hospital de Baltimore estaba cerrado. Un reportero estaba frente al hospital, hablando de cómo varias docenas de personas habían enfermado con un nuevo tipo de infección. Dijo que no sabía de qué tipo, ya que no se había revelado. Estaba hablando de cómo todos los pacientes estaban en estado crítico y que todas las ambulancias estaban siendo desviadas a un hospital cercano. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo, pero no podía hacer nada. Decidí destruir mi muestra del moho, ya que era demasiado peligroso para existir. La saqué de mi caja fuerte y me dirigí a casa. Cuando llegué a casa, traté de pensar en cómo lo haría. Decidí encender un fuego de grasa en mi estufa y quemarla. Lo hice sabiendo lo peligroso que era. Afortunadamente para mí, no incendié mi apartamento. No tenía ni idea de qué hacer. Supuse que mi departamento se vería inundado de solicitudes para ayudar a aprender sobre este nuevo moho. Al día siguiente en el trabajo, varios agentes del gobierno llegaron al laboratorio donde yo y varios otros trabajábamos. Dijeron que necesitaban al micólogo más experimentado. Nadie dijo nada, así que, tratando de averiguar qué estaba sucediendo, dije que yo era el responsable. Esto fue un error, pero no me daría cuenta por un tiempo. Me dijeron que los acompañara. Una vez que estuve dentro de su lujoso auto, me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad, que si lo violaba podría hacer que me procesaran. Me llevaron al hospital y adentro. El lugar estaba tan vacío como siempre. Me llevaron por el pasillo hasta una habitación con un paciente moribundo. Me lo mostraron y me contaron lo que estaba sucediendo. Ya lo sabía, pero me quedé sentado mientras escuchaban su charla al respecto. Luego les dije que ya había estado lidiando con esto, así que les dije que lo que hice para deshacerme de eso fue quemar los cuerpos. Los 3 agentes que me habían llevado empezaron a reflexionar. Después de unos minutos me dijeron que necesitaban mi ayuda para desarrollar una cura. Me quedé desconcertado. Acepté estúpidamente y me llevaron de la habitación en la que estaba a otra habitación del hospital. Catherine estaba presente en esta habitación, que parecía una sala de personal. Catherine me preguntó si me habían reclutado. Asentí. Ella suspiró y parecía desesperanzada. Los agentes me dijeron que esperara hasta que llegara un operativo del CDC para discutir los planes de contención. Esperé una buena hora antes de que la puerta se abriera de nuevo. Catherine no dijo nada en todo el tiempo y yo no sabía qué decir. Cuando se abrió la puerta, un hombre con un traje de materiales peligrosos entró en la habitación. Medía 1,90 metros, era calvo y tenía unos 40 años. Se presentó como un agente de emergencias de los CDC. Estaba allí para recoger muestras y toda la información que pudiera antes de llevarnos a Georgia para estar presentes en la sede de los CDC. Preocupado por mis mascotas, pregunté si podía llevármelas conmigo. Dijo que sí, y que todo eso se cubriría antes de que me fuera. Lo seguí a la UCI, donde comenzó a observar a los pacientes que estaban, como siempre, al borde de la muerte. Partió un hongo venenoso y lo colocó en un frasco. Luego tomó algunas esporas que el paciente estaba exhalando. Observó al paciente durante 13 minutos más antes de que muriera. El personal del hospital entró y se llevó el cuerpo. Estoy seguro de que lo iban a quemar. El agente de los CDC nos llevó a Catherine y a mí de vuelta a la sala de personal, donde nos entregó un portapapeles con lo que parecían 30 páginas adjuntas. Nos dijo que para ir con él, tendríamos que leer el formulario y escribir nuestra información. Leí todo el documento, pero lo esencial era que no se me permitiría hablar de nada de lo que había visto. Me pagarían y me darían alojamiento adecuado en la sede del CDC.
No se me permitiría salir hasta que un administrador del CDC lo autorizara y que, al firmar, reconozco y acepto el contenido del formulario. Se mencionaba que los agentes del CDC recogerían mis pertenencias y mis mascotas. Me quedé pensando un buen rato en esto. Me pagarían y me darían alojamiento. También me permitirían llevar a mis mascotas. La parte con la que estaba luchando era no poder irme hasta que me lo permitieran. Catherine ya había firmado en ese momento. Mis mascotas eran todo lo que me importaba. Firmé. Me pedían mi dirección, número de teléfono, nombre legal completo, fecha de nacimiento, número de seguro social y cualquier condición médica que tuviera. Después de llenar el formulario, se lo devolví al agente del CDC que estaba de pie junto a mí. Lo tomó y nos dijo que lo siguiéramos. Me levanté y seguí a Catherine. Salimos del hospital y nos subimos a un auto con el logotipo del CDC en la puerta. Nos abrió la puerta y ambos nos sentamos adentro. Se sentó en el asiento del pasajero delantero y le dijo algo al conductor que no pude entender bien. El auto comenzó a moverse y yo estaba sudando y nervioso. No tenía idea de cuánto daño podría hacer este hongo, ni cuánto tiempo estaría atrapado en la sede del CDC. Esperaba que el CDC tuviera un plan para lidiar con esto. Me preguntaba si ya habían informado a la Organización Mundial de la Salud, OMS. Supuse que ya tendrían que haberlo hecho en este momento. El coche se dirigió al aeropuerto de Baltimore, donde nos dijeron que debíamos bajar. Entramos en el aeropuerto y, como siempre, pasamos por el control de seguridad. Después nos llevaron a la puerta 6, donde nos esperaban otras 2 personas. El avión que conectaba con esta puerta parecía privado, así que me pregunté quiénes serían esas otras 2 personas. Me senté y seguí nervioso. Catherine parecía tranquila y serena. Parecía darse cuenta de que estaba nervioso y trató de tranquilizarme diciéndome que todo estaría bien. Quería creerle tanto que creo que casi lo hice. Después de unos minutos pudimos subir al avión, que era bastante pequeño y tenía sofás y un televisor. Nunca había estado en un avión como este antes. Normalmente todo lo que puedo permitirme es un boleto de clase turista. Me senté en uno de los sofás, mientras Catherine, la agente del CDC, y las otras 2 personas subían a bordo. Catherine se sentó en una silla en la parte de atrás, y los otros 3 se sentaron en el sofá restante. La televisión estaba en un canal de noticias nacional, pero estaba silenciada. El agente del CDC finalmente se presentó como Richard Hayes. También me dijo dónde estaban unas papas fritas y refrescos. Estaba demasiado nervioso para comer. Miré la televisión mientras sentía que el avión comenzaba a moverse. Me dijeron que el vuelo duraría aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Estuve nervioso todo el tiempo. Las noticias nunca mencionaron nada al respecto, lo cual me alegró, lo que significa que aún no estaba tan mal. Me pregunté si todos los que estaban infectados en el hospital ya estaban muertos. Si era así, sabía que los iban a quemar. Esperaba que esto resultara efectivo, aunque no sé cuántas esporas estaban flotando en el hospital. Catherine no hizo nada en todo el tiempo. En cuanto a Richard y los otros 2, hablaron durante todo el vuelo, aunque estaban amortiguados, así que no podía entender lo que decían. Me hicieron gestos varias veces, así que supongo que estaban hablando de mí en un momento dado. Sentí que el avión aterrizaba y mi estómago se hundió de nuevo. Esta vez me pregunté qué me dirían en la sede del CDC. Cuando bajé del avión, Richard me sacó del aeropuerto y me llevó a otro automóvil con el logotipo del CDC en la puerta. Sin embargo, este era una limusina. Me senté en la parte de atrás mientras todos los demás entraban. El coche empezó a moverse, y no pasó mucho tiempo hasta que llegué al edificio principal del CDC. Fue impresionante. Podría estar emocionado si las circunstancias no fueran tan sombrías. Richard nos condujo a una zona de recepción. Se nos permitió continuar sin firmar nada. A través de pasillos tortuosos y escaleras, llegamos a lo que supuse que era el tercer subsuelo. Desde allí nos llevaron a una gran sala circular con una mesa en el medio. Según mi recuento, había otras 28 personas sentadas a la mesa cuando entramos. No mucha gente pareció notar que habíamos abierto la puerta. Tomé asiento en una de las sillas vacías
Y, después de unos minutos de que la gente hablara, terminaron y miraron a Catherine y a mí. El hombre que parecía estar a cargo habló. Entonces, supongo que usted es Jorge Weaver. ¿Y ella es Catherine? Sí, señor, tartamudeé. Gracias por elegir trabajar con nosotros. Has hecho que esto sea mucho más fácil. Ahora, es posible que tengas algunas preguntas sobre tu participación. Bueno, a ti, Jorge, te elegimos porque no solo eres micólogo, sino que fuiste la primera persona en ver un ejemplo de lo que ahora llamamos AGG 091. En cuanto a ti, Catherine, te elegimos porque estabas a cargo de contener a algunos de los primeros infectados. Ahora, si pudieras ser tan amable de compartir con nosotros lo que ya sabes sobre esta enfermedad. Yo empecé. Bueno, en realidad tenía una muestra y, después de probarla en 2 insectos, una mariquita y una avispa, puedo decirles que, sea lo que sea, es capaz de detectar dónde se encuentra el organismo más cercano. Crecerá hacia él y luego perforará la piel o el exoesqueleto para comenzar a crecer dentro del organismo. Catherine intervino. Desde el momento de la llegada al hospital hasta la muerte del paciente, transcurrían unas 15 horas de media. Para ser claros, no sé cuánto tiempo estuvo creciendo en su interior antes de que lo admitieran. Cuando lo admitieron, la queja habitual era que les costaba respirar y que tenían taquicardia o arritmia. Así que, basándonos en eso, el virus ya había salido de sus pulmones y había llegado al corazón. Y esto significa que todos y cada uno de los pacientes que ingresaron habían inhalado esporas, lo que significa que las esporas están en el aire de Maryland y Virginia y en sus alrededores. Hubo silencio en la sala durante unos segundos, hasta que varias personas se fueron. El hombre que nos había hablado nos dijo que lo siguiéramos. Nos llevó a una sala de computadoras, con una pantalla grande al frente de la sala, con un mapa del mundo en ella. Observé cómo el mapa se acercaba al este de los Estados Unidos. Me pidió que les dijera exactamente dónde estaba cuando vi por primera vez AGG 091. Les dije el nombre del parque y vi un alfiler caer sobre la ubicación. En otro panel, vi que estaban mirando los patrones de viento de los últimos 47 días. Superpusieron esos datos con los datos de las ubicaciones de los brotes. Según lo que decía, las esporas podrían haber viajado hasta Maine en este punto. Sentí que mi estómago se revolvía de nuevo. Si había llegado hasta Maine, ¿cómo se podría detener? El hombre que nos había traído aquí sacó un teléfono celular de su bolsillo. Utilizó uno de sus números de marcado rápido y se alejó mientras sonaba. Catherine se acercó a mí y simplemente meneó la cabeza. ¿En qué demonios me he metido? Joder, estaba a solo unos años de jubilarme. La miré y me pregunté cómo podía permanecer tan tranquila. Tal vez simplemente no le importaba o tal vez había visto tanto que ya nada la afectaba. ¿Y tú qué? ¿Por qué hiciste esto? Su pregunta me sacó de mis pensamientos. Curiosidad y dinero, supongo. Lo único que realmente me importa son mis mascotas y están aquí. Ella apartó la mirada cuando terminé de hablar y se cruzó de brazos. Volví a mirar la pantalla. Apareció un número con la etiqueta «Casos confirmados» y el número decía 43. Maryland, D.C. y Virginia estaban sombreados en rojo. Después de unos momentos, el número saltó de 43 a 49 y Nueva Jersey quedó sombreado. En ese momento, supuse que estaban llamando a los principales hospitales de estos estados y preguntando si tenían algo así. 6 nuevos casos en Nueva Jersey. Apareció otro número, etiquetado como muertes confirmadas. El número decía 40, lo que significa que solo 9 personas infectadas seguían vivas. No sé cuánto tiempo vi ese número aumentar, hasta que Richard me dijo que podía ir a mi habitación y que si necesitaba algo, me llamaría. Decidí quedarme en la habitación grande, queriendo ver aumentar el número de casos. Estaba en 67. No sé cuándo, pero me quedé dormido, porque Richard me despertó y me dijo que necesitaba mi ayuda. La pantalla todavía mostraba 67. Caminé con Richard hasta una sala de laboratorio. Varias personas estaban trabajando aquí cuando entré. Richard me pasó a otra persona. Esta persona se presentó como el investigador Kevin Graham.
Me dijo que quería saber qué se podía hacer para matar el hongo. Le dije que un medicamento antimicótico de alta potencia lo ralentizaba un poco, pero que aparte de eso, todo lo que había probado era fuego. Le expliqué que tal vez el frío extremo podría hacerlo, pero que acabarías matando al paciente por hipotermia. Lo pensó un momento. Pude ver que tenía una muestra del hongo detrás de él. Lo había probado en una rata. La rata en cuestión parecía estar muerta hacía mucho tiempo. Me preguntó si las esporas eran inflamables y no tuve respuesta. Se dio la vuelta hacia su rata muerta y se inclinó para observar. Pude ver que el hongo intentaba crecer hacia él. Le pregunté si podía probar algo con él. Dijo que sí, siempre y cuando no lo sacara del recipiente. Me coloqué a él y a mí aproximadamente a la misma distancia del recipiente. Estaba tratando de ver si podía crecer hacia más de un organismo a la vez, y sí podía. Crecía hacia los dos, hacia mí más rápido. Supongo que porque estaba más cerca. Entonces le pregunté si podía poner un poco de tierra allí. Dijo que sí. Estaba tratando de ver si crecería bajo tierra, porque si era así, estábamos en problemas. Mis temores se confirmaron cuando lo vi echar raíces en el suelo. Parecía que estaba tratando de evitar su propia eliminación. Basándome en la prueba con la rata, era lo suficientemente fuerte como para penetrar la piel y el exoesqueleto, pero no el vidrio. Le pregunté cuánto tiempo tardó la rata en dejar de moverse por completo, y dijo que 15 minutos y 36 segundos. Dijo que hizo que la rata inhalara esporas, es decir, 15 minutos desde los pulmones. Mientras observaba cómo el hongo crecía en la tierra, su micelio comenzó a crecer fuera de la tierra, y, una vez que alcanzó cierta longitud, liberó esporas, una nube tan espesa que pude verla. Mi único pensamiento fue, ¡mierda! Observé con horror cómo las esporas volvían a caer al suelo en el contenedor y comenzaban a crecer más hongos. El crecimiento del hongo era lo más alarmante de todo esto. Después de unos 30 minutos, el contenedor estaba cubierto de hongos tan espesos que apenas se podía ver a la rata, enterrada debajo de las gruesas capas de hongos superpuestos. Kevin estaba registrando los datos que habíamos adquirido y enviándolos a un servidor principal. Me quedé allí mirando el tanque de contención. Curioso, saqué otra rata del tanque de ellas en la esquina inferior izquierda de la habitación. Esperé un momento en que las esporas se asentaran para dejarla caer. Pude escucharla chillar durante unos minutos antes de que se desvaneciera. Realmente no podía verla en el tanque, ya que había demasiado material fúngico allí. Sin embargo, esta cantidad adicional de micelio y esporas provocó que la rata muriera en 3 minutos y 47 segundos. Esto significaba que cuanto más densa era una zona con AGG 091, más rápido podía matar a las personas. Consideré las implicaciones internacionales que esto podría tener. Teniendo en cuenta que la última vez que vi el número de casos confirmados fue de 67, podría exterminarse por sí solo como lo han hecho otras enfermedades. Rápidamente descarté este pensamiento al darme cuenta de que el hongo afectaba a todo, desde la hierba hasta los humanos. ¿Qué pensaría la gente una vez que la existencia de este hongo llegara a conocimiento del público en general? Esto era definitivamente un escenario apocalíptico. Me sentí fuera de lugar aquí, no estaba completamente seguro de mi propósito. Regresé a la sala de monitoreo, donde encontré a Catherine. Estaba dormida en una silla de oficina con ruedas. La pantalla decía 68 casos, 61 muertes. Todavía no se había sombreado ningún estado nuevo. Me sorprendió que Delaware aún no se hubiera completado. Canadá, afortunadamente, aún no había estado expuesto a las esporas. Mientras estaba de pie, perdido en mis pensamientos una vez más, un hombre llamó mi atención. Me di vuelta para ver a un hombre de piel oscura con cabello corto y rizado de unos 40 años. Se presentó como James McDonald, el director del CDC. Me dijo que mi propósito aquí era tratar de investigar o encontrar algún tipo de tratamiento que pudiera evitar que la gente muriera. Mis recursos eran casi ilimitados, y mi tiempo estaba limitado solo por la propagación. Me enviaron al área de detención principal que contenía el hongo.
Había varios investigadores aquí que aparentemente estudiaban AGG-091. Intentar crear una cura iba a ser extremadamente difícil, dado lo que tenía que trabajar al principio. Ninguna infección por hongos en la historia había sido tan extrema. Nada podía compararse. La mayoría de los remedios racionales nunca funcionarían. Hasta donde yo sabía en ese momento, no se podía curar. Sin embargo, rendirse no era realmente una opción. Cosas como el eucalipto, la hierba limón y la menta generalmente funcionaban como antimicrobianos. Sin embargo, en este caso fueron inútiles. No hicieron absolutamente nada para detener la propagación de esporas. Durante este tiempo, la mayor parte de mi trabajo consistió en darme cuenta lentamente del horror existencial de la situación que se estaba desarrollando. Sin embargo, hice algunos avances para crear una cura. En el primer mes, me di cuenta de que el hongo reaccionaba violentamente con otros hongos, a menudo hasta el punto de matar al AGG-91. El problema era que se necesitaba una cantidad masiva de cualquier hongo en relación con el AGG-091. Esto solo funcionaba con el hongo propiamente dicho, y los intentos de detener las esporas habían sido infructuosos. Había hongos que no eran fatales para los humanos, pero, como mencioné antes, se necesitaba una cantidad tan grande como para que no fueran viables. Otra cosa que descubrí rápidamente fue que las esporas eran, de hecho, altamente inflamables. La temperatura a la que ardían era de 160 grados Fahrenheit o 71,1 Celsius. Los humanos ciertamente no podrían sobrevivir lo suficiente a esta temperatura para que se les cocinara todo el hongo. Después de un mes, los casos habían aumentado a 109. El CDC exigía a todos los hospitales que les informaran directamente de cualquier caso. No podía entender por qué el número de casos seguía siendo tan bajo. En ese momento, Delaware, Connecticut y Massachusetts estaban sombreados en rojo. El hongo parecía tener dificultades para propagarse en los principales centros urbanos. Durante un par de días, la ciudad de Nueva York tuvo casos infectados, pero todos se extinguieron y no se habían notificado más. Lo siguiente que intenté fue hacer que el hongo infectara a un huésped que ya estuviera infectado con una infección bacteriana o viral. En la mayoría de los casos de infecciones bacterianas, el hongo las ignoraba. Sin embargo, con ciertas bacterias, el hongo se ralentizaba significativamente. Informé de estos hallazgos. En casi todos los casos de infecciones virales, el hongo no se vio afectado. Sin embargo, descubrí un virus que mata la presencia de hongos en un huésped. El virus no era uno que causara ningún síntoma en los humanos. Por una vez en este lío, finalmente pensé que había una luz brillante. Cualquier tipo de esperanza. Era bastante difícil obtener muestras del virus en cuestión, ya que generalmente habitaba en criaturas oceánicas. Necesitaba probarlo en un humano que ya estuviera infectado. Entonces, con una muestra en la mano, volé a Baltimore una vez más. Una vez que me permitieron ingresar al hospital, me llevaron a la UCI donde estaban internados un par de pacientes. Se lo di a uno que estaba en las primeras etapas de la infección. Le inyecté el virus en el brazo y esperé. Como me iba antes, los investigadores dijeron que intentarían averiguar por qué detenía al hongo y si algún virus relacionado con él tenía el mismo efecto. Hasta donde yo sé, la mayoría de los micovirus en realidad no dañaban a los hongos, sino que mantenían a su huésped aliviado porque existen únicamente en los hongos. Este fue una excepción bastante interesante, ya que también afectaría a las criaturas de agua salada. Su nombre provisional era MCV-091. Había decidido utilizar dicho micovirus porque me di cuenta de que las esporas de los hongos se volverían inertes en agua salada. En cuanto al hongo en sí, ralentiza significativamente el crecimiento en el suelo recientemente saturado con agua salada. Sin embargo, esto no era una solución porque inyectar agua salada a alguien no era viable. El hongo que crecía dentro del paciente aún no había alcanzado una etapa en la que se pudiera ver su crecimiento debajo de la piel. Les dije a los médicos que me informaran de cualquier cosa que sucediera con el paciente. Después de una semana de silencio, me dieron la noticia de que el paciente había sobrevivido.
Tuvieron que quitarle los hongos muertos, pero sobrevivió. Por supuesto, el gobierno ocultó todo esto para evitar el pánico masivo una vez que los casos se habían reducido a cero. Para evitar la propagación por tierra, se iniciaron incendios forestales masivos a lo largo de la costa este. Además, las esporas que estaban en el aire se incendiaron una vez que el humo inmensamente caliente los rodeó. Han pasado 3 años desde entonces y no se han reportado nuevos casos. Lo único que me pregunto ahora es qué habría sucedido si no hubiera arriesgado con ese virus.